Bueno, vamos a estudiar entonces, y ahora tenemos que ver, vamos a estudiar el Shavuot, pero cómo se celebraba en el Bet HaMikdash, que eso no es algo muy visto, y es interesante, ¿no? Como meternos, no tenemos el templo, pero por lo menos estudiar. Vieron que dicen que cuando una misbah hoy en día no se puede hacer, por lo menos tenés sajar por la misbah si estudiás la misbah. O sea, una cosa sería hacerla, obvio mejor, pero a veces no la podemos hacer. Entonces de esta manera poder ver cómo sentir lo que había en Shavuot. Empiezo con una reflexión, un cuentito chiquito, cuento, chistes chiquitos malísimos y empezamos. El cuento es bueno. El valor de una palabra. Con una palabra amable, alegras. Con una palabra alegre, animas. Con una palabra oportuna, haces más liviana la carga. Con una palabra de amor, curas y traes felicidad. Con una palabra irresponsable, creas discusión y peleas. Con una palabra cruel, hieres. Con una palabra de resentimiento, creas odio y rencor. Con una palabra brutal, puedes matar. Las palabras existen. Bendicen o maldicen. Ayudan o destrozan. Salvan o matan. Si todas nuestras palabras son amables, los ecos que escucharemos también lo serán. De ti depende si las usas para bien o para mal. Tanto para ti como para los demás. Cuida tus palabras, recuérdalo siempre. Ellas tienen mucho poder. Me parece una reflexión muy linda, la importancia de la palabra. Bienvenido. Y bueno, esa fue la reflexión. Los pequeños, los chistes malísimos. A ver qué después me parece este. Tenemos 4, a ver. 1. Señorita, ¿es usted la rubia? Sí, es a mí. Le comunicamos que su avión viene demorado. ¡Ay, qué lindo! Es mi color favorito. De morado. Está buena, ¿eh? ¿Está bien? Tiene, está bien. Muy bien. Ay. Una reflexión, esta es una reflexión buena. Quiero agradecer, esto no es un chiste, es una reflexión. Quiero agradecer a mis pies por apoyarme en todo momento. Y a mis brazos por estar siempre a mi lado. Y cómo olvidar a mis dedos que siempre puedo contar con ellos. Está bueno. Está bueno. Y, a ver, habían unos 4 más que vi que por lo menos zafaban. Tengo uno bueno. Espere. No me saques. Estaba una pizza llorando en el cementerio. Una pizza. Llega otra pizza y le dice, ¿era familiar? No, era mediana. Está bueno. Tiene simpatía. Están como 3 huevos, ¿no? Un huevo ve a los otros 2 y le dice, perdón, pero nunca vi un huevo tan peludo. ¡Kiwis! ¡Somos kiwis! Ese está bueno, los kiwis. Tiene forma de huevito, pero con pelito. ¡Los kiwis! Ese es bueno, ¿no? Estos fueron los mejores, los que zafamos. Bueno, el último. Bueno, buenas tardes, señor. Soy el afinador de pianos. Pero yo no lo he llamado. Ya sé, me llamaron sus vecinos. ¿Está bien? Hubo 4 que mejoramos los de la vez pasada, que bueno. Está bien. Bueno, esto ya está. Chiste ya está. A estudiar. ¿Cómo se celebraba Shavuot en el gran templo de Jerusalén? Dice así. Shavuot, el día que celebramos la entrega de la Torá y el comienzo de nuestro pacto con Hashem, es también conocido como Hag HaKatzir. Sí, está fresquito de aquí, que le da frío. A mí también me está dando frío. Hag HaKatzir es otro nombre de la fiesta de Shavuot. O sea que no solamente Zman Matan Torah, interesante, ¿eh? Miren qué interesante. Zman Matan Torah, ese nombre no figura en la Torah. El nombre que más utilizamos, al Pijazal, ¿no? El tiempo de la entrega de Torah, no figura en la Torah escrita, digamos, como nombre de Shavuot. Interesante, hay muchas explicaciones que dicen que en verdad la entrega de la Torah tendría que ser todos los días. Es como todos los días la recibimos. Entonces vamos al nombre de la fiesta según la Torah. Hag HaKatzir. O la fiesta de la cosecha. Y Hag HaBikurim. O la fiesta de las primicias. También tengo 2 nombres. Hag HaKatzir o Hag HaBikurim. Según lo que vemos aquí, tiene que ver con la agricultura, ¿no? O sea que el tema de Shavuot también tiene, en verdad, literalmente tiene que ver con, obvio que es agradecer a Hashem, ¿eh? Agradecer a Hashem por todo lo que nos da. En este periodo, entre la primavera
y el verano de Israel, comenzaba la cosecha de las plantas, granos y frutas, que ya estaban madurando. Y lo primero que hacíamos los Yudim era agradecer a Hashem. Lo primero que hacemos siempre que tenemos algo que Hashem nos da, o sea, siempre reconocemos que todo lo que nos viene, viene de Hashem. Y agradecimos a Hashem por habernos dado nuestra tierra de Israel y habernos bendecido con sus frutos. La parte más importante de la celebración de Shavuot en los tiempos de nuestro Bet HaMikdash era la ofrenda de los Bikurim. Bikurim viene de Bejor, ¿no? Bejor es primogénito, Bikurim, primeros frutos. Las primicias, los primeros frutos y granos. Los Yudim llegaban desde todos los poblados de Israel y traían unas canastas con los primeros frutos. Pero ¿cómo sabían cuáles habían sido los primeros frutos? ¿Cómo sabes del arbolito cuál fue el primer fruto? ¿Vos agarrás? ¿Cómo sabes cuál es el primero? Miren lo que hacían. El siguiente fue el método de selección de frutas para la ofrenda. Al visitar su campo y ver un higo o una uva o una granada que estaba madura, ¿qué hacía el propietario del campo? Ataba una fibra alrededor de la fruta, ¿está bien? Como que le ponía una notita, ¿no? Diciendo, esto estará entre los bikurim. O sea, apenas veía el primer fruto, ya lo marcaba. Para llevarlo después, cuando maduren, ¿no? La Mishnah cuenta que cuando los campesinos iban a inspeccionar sus campos, prestaban mucha atención a los primeros frutos que crecían. Y cuando descubrían un higo, una uva, una granada, la marcaban haciendo un nudo con una cinta de fibra vegetal alrededor de la fruta. Interesante, con una cinta de fibra vegetal, que no querían mezclar algo, ¿está bien? Algo que tenga que ver con los árboles. Luego, cerca de Shavuot, cuando llegaba el momento de ir a Jerusalén, esas frutas ya maduras se recogían y se colocaban en una canasta. ¿Quieren apagar un poquito? ¿O tiene mucho calor? No, a mí me molesta, pero a ellos no. ¿Se puede apagar un poquito o les da mucho calor? No, yo también me estoy congelando. Yo también me estoy congelando. Porque estás tan cálido y te pega el frío y ¡bum! Luego cerca de... Ahora sí puedes cerrar igual. Bueno, como quieras. Luego cerca de Shavuot, cuando llegaba el momento de ir a Jerusalén, esas frutas ya maduras se recogían, o sea, ya las habían marcados, y se colocaban en una canasta. En cada ciudad y pueblo se organizaban caravanas de personas para ir a servir a Dios, lindo, de varias familias para ir juntos al Bet HaMikdash. O sea, ¿cuáles son los Shalosh Regalim? Los tres, Pesach, Shavuot y Sukkot. Aparte de las frutas, también llevaban palomas. ¿Por qué? Y por lo general, un toro, que solía estar adornado. No hay nada de cosas raras acá. Ahora vamos a ver por qué adornaban al toro. Cuando pasaban por algún pueblo, la gente de esos pueblos salía a recibirlos, homenajearlos y ofrecerles reposo. O sea, que todos daban, ¿qué misbah están haciendo? Achnasat Orhim. Cada familia le daba reposo. Alojamiento, agua, si era necesario. Cuando se acercaban a la ciudad, mandaban una persona para anunciar su llegada. Una delegación de Kohanim, miren, salen a recibirlo. Del Bet HaMikdash salía a recibirlos con todos los honores y los acompañaban. Por lo general las caravanas llegaban la víspera de Shavuot. Pasaban la noche en un lugar especial asignado por los Kohanim fuera de la ciudad. Al amanecer los Kohanim acompañaban a la caravana a ingresar a la ciudad de Jerusalén con canciones e instrumentos musicales. Esto es una fiesta, ¿no? Como la fiesta, ¿no? Desde que salían de tu casa, de que llegábamos los frutos, que nos encontrábamos con los Kohanim, de que había canciones, ¿no? Era una jaballá, ¿no? Algo que hoy nos falta, ¿no? Porque no tenemos el Bet HaMikdash. Para sentir un poquitito de lo que era el Bet HaMikdash, creo que el ideal es en Shavuot ir al Kotel, ¿no? Ir la tefilá del Kotel a la noche, o sea, a la madrugada, se llena el Kotel, es algo de las cosas más lindas que hay en Israel también. Shavuot lleno, el Shavuot a la mañana. O sea, Madrugar ahí. Sí, madrugar. Vos ves gente entrar a la ciudad vieja, miles y miles de personas a las 4 de la madrugada. No es algo normal ver miles y miles de personas a las 4, como que es de día. En Jerusalén eran recibidos por los dignatarios de la ciudad, los recibían, quienes los acompañaban hasta el monte del templo. Acá estamos cerquita, Baruch Hashem. Y el Bet HaMikdash. En ese punto, la alegría se mezclaba con la emoción de ingresar en el gran templo de Jerusalén, verlo en todo su esplendor, escuchar las hermosas canciones de los Levíim. Vieron que los Levíim tenían muy buena voz. Hoy en día se ve, los yemenitas vieron que tienen muy buena voz. Sí. Ahí no sé, que habría que ver por qué está ahí, pero vos ves que los yemenitas siempre tienen buena voz.
Muchos cantantes buenos de Israel son temanim. Una vez allí, los Yehudim presentaban individualmente sus canastas ante los Hanim. ¿Por qué individualmente? Porque era por familia o por cada uno. Presentaban, y mientras mantenían la cesta sobre sus hombros, hacían una tefilá. ¿Qué tefilá? ¿O en qué libro está? En Sefer Devarim está, y es la tefilá que desarrollamos cuando. A ver si alguien sabe que cuando desarrollamos esta tefilá. En la Gadá de Pesaj. En la Gadá de Pesaj, cuando hacemos la mini historia de que bajamos a Egipto y subimos y volvemos a Israel, está este texto. Donde decimos la siguiente declaración. Bueno, además del tema del Bidui. Hoy vengo a declarar en agradecimiento ante Hashem, sigo al otro lado, que he llegado a la tierra que Él nos dio, tal como le juró a nuestros antepasados. Las canastas con frutos era recibida por el Cohen, mientras el que se la ofrecía recitaba la siguiente tefilá de agradecimiento. Mi padre Abraham Avinu fue un arameo. ¿Se acuerdan de esta arameo, David? Todo el texto que desarrollaron los Jamim en la Gadá de Pesaj, que pasú por pasú que la van explicando, es el texto este. Que tiene que ver el texto de los Bikurim con el tema de Pesaj. Pesaj que es la salida de Mitzray. Sí, pero en este texto, miren cómo hace una mini historia. Mi padre fue un arameo nómada. Acá aplica Abraham Avinu. Hay quien dice que Jacob. Su descendencia luego descendió a Egipto. ¿Está bien? Todo muy bien. Con muy poca gente. ¿Se acuerdan? Muy poca gente. ¿Cuántos éramos? Y residió allí hasta llegar a ser una gran nación. Fuerte y numerosa. ¿Se acuerdan la Gadá de Pesaj? ¿Qué significa fuerte? Y explica. ¿Qué significa numerosa? Los egipcios nos maltrataron. Nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. La historia en cortito de lo que pasó en Egipto. Y entonces clamamos a Hashem. Aquí podemos ver por qué Dios intervino y nos sacó de Egipto. Clamamos a Hashem, el Dios de nuestros padres. Él escuchó nuestra plegaria y fue nuestra miseria, los trabajos forzados y la presión que nos habían impuesto. Dice que Dios, ¿por qué intervino? Vio nuestro sufrimiento, vio que a lo mejor era de más, vio la injusticia que había y escuchó que hicimos tefilá. Parece que todos estos puntos hicieron que Dios nos recuerde. Más que el juramento de Abraham llegado. La verdad que me fui más para Pesaj, pero este punto es para Pesaj. Y Hashem nos sacó de Egipto con milagros y un gran despliegue de su poder. ¿Y por qué contamos todo esto cuando llegó al Bet Hamikdash? Acá va. Y nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra. ¿Qué quiero agradecer? Que Hashem nos dio la tierra de Israel, donde abunda la leche y miel. Y por eso, en señal de agradecimiento, traigo ahora las primicias de la tierra que tú, Hashem, mi Dios, me has concedido. O sea que vemos, es una tefilá de completamente agradecimiento a Hashem. ¿Por qué? Por los frutos. Quiere Hashem renovar su presencia en Jerusalén pronto en nuestros días, amén. Ahora voy a hablar otra cosa chiquita de los 10 mandamientos. Pero ¿qué vimos? ¿Cuál fue el punto acá central? El tema, vemos que Shavuot, según el Pshat, o sea, estoy hablando a los nombres que la Torah le da a Shavuot, es una fiesta de agricultura, de agradecer a Dios por la cosecha. ¿Entienden? Y no necesariamente porque Dios nos entregó la Torah. A pesar que también fue el mismo día que nos entregó la Torah. Está bien, pero está bien, no digo que no. Está bien, las dos cosas son. O sea, podemos complementarlo. Es el día que agradezco a Hashem por lo material, la comida, y es el día que agradezco a Hashem por lo espiritual, la Torah. ¿Se acuerdan cuando vimos el motivo de Sefirat HaOmer? Dijimos, ¿por qué contamos el Omer? Es entre la cosecha de la cebada y la cosecha de trigo. Entonces hay una aplicación y el Omer es la medida que traíamos de cebada al Bet Hamikdash. Entonces hay quien dice que la explicación de contar el Omer todos los días es agradecer a Dios por el alimento. Y hay otra que es, estoy esperando recibir la Torah. Agradezco a Hashem por la Torah. Se unen siempre los dos motivos, ¿ven? Está el tema de agradecer a Dios por lo material y agradecer a Hashem por lo espiritual. ¿Está bien hasta aquí? Bueno. 5 minutos para los 10 mandamientos. ¿Está bien? Bueno. La pregunta del millón es, ¿por qué Dios nos entregó 10 mandamientos y no nos entregó directamente las 613? Toda la Torah. ¿Por qué nos entregó 10 mandamientos? Porque en ese momento histórico, el 6 de Sivan, si decimos que es el 6 de Sivan, ¿qué recibimos? Los 10 mandamientos. Toda la Torah no. Seguro que toda la Torah no. Seguro porque Moshe después tuvo que recibir los Mishpatim. Seguro porque Moshe tuvo que subir 40 días a recibir el resto. O sea, seguro
que todavía no recibimos las 613. ¿Me siguieron? Pero ¿qué decimos? Es el tiempo de la entrega de la Torah. Porque aquí Dios se revela y de ahí, de los 10 mandamientos, como que va a venir toda la Torah. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo podríamos explicar que de los 10 mandamientos sale toda la Torah? ¿Está bien? ¿Cómo puedo ver que los 10 mandamientos estaría como toda la Torah? Sobre eso voy a hablar un punto. La verdad es una clase de los 10 mandamientos, es una clase larga. Hablo un punto. El primer punto, a ver qué les parece. La primer mitzvah de los 10 mandamientos, ¿cuál es? Dios existe. ¿Qué tengo que hacer? Reconocerlo. Esa es una mitzvah del pensamiento. Pensamiento. ¿No tendrás otros dioses? Es una mitzvah del pensamiento. ¿No jurarán por el nombre de Dios en vano? De acción. Es del habla. Del habla. Recordarás el Shabbat para santificarlo, el Kiddush, recordarlo, ¿cómo se recuerda con palabras? Cuando decimos Yom HaShishi, Vayikhu Lo Shamayim, recuerdo con palabras, ¿qué es? También es con la palabra. Después los jajamim agregaron vaso de vino. Sajor es recordar con palabras, como recordar lo que hizo Amalek. ¿Y respetarás a tus padres? Acciones. ¿Está bien? ¿De qué encuentro en la primera tabla? ¿Qué encuentro? Mitzvot de pensamiento, sentimiento. Mitzvot del habla y mitzvot de la acción. Completito, ¿no? Vamos a la segunda tabla. No matar. Acción. No cometer adulterio. Acción. No robar. Acción. No dar falso testimonio. Habla. Y no codiciarás lo de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, lo viene. Deseo, pensamiento y sentimiento. ¿La vieron? Segunda tabla también tiene, pero al revés. Acciones, habla, pensamiento, sentimiento. ¿Está bien? Bueno, podemos decir la conclusión. O sea, que en los 10 mandamientos estarían todos los campos que tenemos que mejorar. Todos los campos. Como y de ahí vienen las 613 mitzvot. Las 613 mitzvot vienen a mejorarnos en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Y también en la primera tabla, que es del hombre a Dios. Y también en la segunda tabla, que es del hombre al prójimo, tenés todos los campos. ¿Me siguieron? ¿Verdad? La primera tabla tiene que ver con Dios, ¿no? Y ahí también tenemos pensamiento, sentimiento, habla y acción. La segunda tabla es del hombre al hombre, ¿no? No robará, ¿no? Y también tenemos los 3 campos. ¿Se entendió? Bien, completito. Ahora algo más del Capicúa. Dijeron, o sea, que se ve 1, 2, 3, 3, 2, 1, ¿no? Como al revés, ¿no? O sea, al principio es pensamiento, habla, acción, y después sigue acción, de nuevo, habla, pensamiento. O sea, el número sería 1, 2, 3, 3, 2, 1. Que se lee de adelante para atrás y de atrás para adelante. Como que está todo completo. ¿Está bien? Muy bien. Y algo más. ¿Por qué será que la tabla del hombre a Dios empezó por el pensamiento y terminó por la acción? Pero la tabla del hombre al hombre fue al revés. ¿Entendieron la pregunta? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué la tabla del hombre a Dios empieza por el... Vamos a poner, pensamiento, sentimiento sería lev. Después dibur, habla y acción más hace. ¿Por qué empezó por el lev? En lo que tiene que ver con Hashem, con Dios. Porque Hashem me estaba con Porque algo o sea, todo lo que tiene que ver con Dios, lo más fundamental de todo es la emuná. Y de ahí sale todo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el lev es lo más importante. Pensamiento y sentimiento. Perfecto. Hasta ahí está perfecto. ¿Se entendió la idea? Pero, ¿por qué en la tabla del hombre al hombre no seguimos la misma coherencia? O sea, ¿por qué la del hombre al hombre no empezó por el lev y después fue a la acción? No, en la del hombre al hombre dijo primero acción. Porque las acciones nos van fortaleciendo los pensamientos. O sea, ¿qué es lo más básico, importante en una sociedad? Las acciones. Ahí no voy a decir, no, van a poner el lev. Acciones. Ojalá que esté todo el lev, pero primero acciones, ¿no? No robar, no matar, no cometer adulterio, es lo básico para una sociedad. Si después amar al prójimo como a ti mismo, es lo genial, es lo máximo. Pero lo más fundamental es la acción. ¿Me siguen? A mí me parece que la regla sería así, entonces. En las 2 tablas fue de lo más fundamental a lo otro. En la tabla del hombre a Dios, lo más fundamental es la emuná. Es el lev. En la tabla del hombre al hombre, lo más fundamental es la acción. Fundamental, digo, básico, ¿no? Para que empiece todo de ahí. ¿Me siguen? Y por eso fue al revés. ¿Se entendió? Lo último, ¿cuál es la primera letra? O sea, quisimos decir que los 10 mandamientos estaría toda la Torá en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la primera letra de la A? ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Por pensamiento, ¿no? ¿Y cómo terminan? Pensamiento y sentimiento. ¿Y terminan?
por pensamientos en el Lev. O sea, empieza por el Lev y termina por el Lev. ¿Por qué? ¿Por qué los 10 mandamientos empiezan con Lev, con corazón, pensamiento, y terminan con el Lev? A mí me parece porque es lo más importante de la vida. Lo más importante de la vida es el Lev. Y lo podemos asociar con las dos palabras, la primera letra y la última letra de la Torah. La primera letra de la Torah es la Bet, Bereshit. Y la última letra de la Torah, Israel, es la última palabra, Lamed. Es verdad, inversamente la pongo, ¿está bien? Pero las letras Bet y Lamed, ¿qué palabra pueden formar? Lev. O sea que toda la Torah es Lev. ¿Está bien? Se llevaron algo chiquito los 10 mandamientos, espero que les haya gustado.